Las empresas no fallan en la sucesión por falta de procesos, sino por exceso de ego. Ese es el verdadero punto ciego. Y lo estamos viendo incluso en organizaciones que presumen una planeación milimétrica y un gran éxito económico. El diario inglés The Economist planteó hace unos días la pregunta de cómo reemplazar a gigantes como Tim Cook o Warren Buffett, sugiriendo que hay zapatos demasiado grandes para llenarlos. Pero aquí hay un problema. Cuando una compañía llega a ese pensamiento, el que plantea la revista o el diario The Economist, el problema ya no es la sucesión, es la cultura que permitió creer que alguien es irreemplazable. El caso de Berkshire Hathaway lo demuestra. Warren Buffett ya anunció a Greg Abel como su sucesor, decisión que parece obvia si se observa una organización que ha fortalecido 3 elementos clave: confianza, comunicación y procesos. Pero la mayoría de las empresas no logra mantener ese equilibrio, porque cuando la comunicación se centra en un héroe solitario, cuando los resultados se atribuyen exclusivamente al líder y cuando la estructura se acomoda a su sombra, todo el sistema tiende a colapsar. Ya lo advertía Daniel Kahneman y lo hemos platicado aquí hasta el cansancio. Sobreestimamos la genialidad individual y subestimamos al equipo. Eso erosiona la confianza interna, castiga el talento que podría crecer y anula cualquier proceso de sucesión que pretenda ser serio. Por eso, tantos ejecutivos que brillan demasiado terminan siendo apartados, y por eso algunas organizaciones transfieren la sucesión, válgame, al propio CEO, justo la persona con más incentivos para no dejar ir el poder. Y GE, General Electric, es el ejemplo clásico de cómo se derrumba una empresa cuando olvida estos 3 fundamentos que platicábamos, es decir, el de confianza, el de comunicación y el de los procesos. Empresas como Disney, Nike o incluso BlackRock han vivido capítulos similares, sucesiones tardías, improvisadas o resueltas con regresos forzados. Historias que parecen diferentes pero que responden al mismo patrón: miedo a perder el control por parte del CEO, miedo a confrontar por parte del consejo de administración, miedo a aceptar que el liderazgo institucional vale más que el carisma de un individuo. Y al final, la pregunta que se deberían de plantear los consejos de administración no es cómo le harán para reemplazar a un líder excepcional. Más bien es por qué siguen permitiendo que se diseñen culturas donde la sucesión se convierte en una amenaza en lugar de que sea una responsabilidad compartida pero liderada por el consejo de administración. El ego del CEO, los incentivos de corto plazo y la comodidad de algunos consejos de administración terminan siendo los enemigos silenciosos de la continuidad. Cuando la sucesión falla, no fue generalmente por falta de talento, sino por este miedo que estamos conversando a perder el poder. Y ese es el verdadero elefante en la sala, que tiene que ver con estos elementos que mencionábamos de el ego, la comodidad y los incentivos. Y de este tema ahondé el día de ayer lunes con mucho mayor detalle y ejemplos puntuales en mi columna del newsletter de Human Leader, por si usted quiere abordar en estos temas, porque cuando no nombremos o mientras no nombremos ese elefante en la sala, lo cierto es que ninguna empresa estará realmente preparada para el día después de la salida del CEO. Think Talent presenta People Trends de Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos.
Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 25 de noviembre y tengo dos anuncios parroquiales para comentarle. Primero, este viernes pasado tuvimos el desayuno anual de Think Talent, un gran evento. Gracias a quienes nos acompañaron, gracias a los speakers y especialistas que nos estuvieron compartiendo su conocimiento, pero también algunos temas importantes de lo que significa este 2025 que estamos cerrando, pero también lo que viene para el 2026. Y Ginny Dorado, en su colaboración semanal, nos explicará con mayor detalle y mucha profundidad qué fue lo que se vio en este desayuno. Y segundo, desde hace un par de semanas estamos platicando acerca de los 5 retos que vamos a enfrentar para 2026 en recursos humanos. Ya la semana pasada dijimos que estos retos están organizados a partir de 3 palancas de transformación, que es el rediseño de estructuras y puestos de trabajo, es el fortalecimiento de la cultura organizacional y es la integración de la inteligencia artificial. Y esta semana, en mi columna del periódico del Financiero, hablo del primero de estos 5 retos, es decir, cómo integrar la inteligencia artificial de manera estratégica. Le invito a que pueda leer la columna que se publica precisamente hoy martes y ahondemos en este tema. Hasta aquí los anuncios parroquiales. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. En México, la agenda corporativa estuvo marcada por ajustes laborales y movimientos estratégicos. A los recortes reportados en supermercados la semana anterior en este espacio, se sumaron nuevas bajas en comercio detallista. La ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, confirmó que varias cadenas continúan con reducción netas de personal, reflejo de un menor consumo y sobre todo de una operación más cautelosa. Y en el ámbito corporativo, la noticia más relevante sigue siendo el relevo en Grupo Bimbo. Lo comentamos, Alejandro Rodríguez Vaz tomó oficialmente las riendas como CEO global en un mensaje contundente de continuidad estratégica y profesionalización. Esta transición ordenada contrasta con los casos de sucesiones tardías o improvisadas en otras grandes empresas globales y también definitivamente mexicanas que hemos tenido en los últimos años. Por el lado de los resultados y planes de expansión, FEMSA reafirmó su compromiso de mantener un CAPEX anual superior a los $1,000 millones en su división OXXO, aunque la atención del mercado ha estado más enfocada en su nueva etapa ejecutiva con la transición que tuvieron en la dirección general. Cemex, por su parte, proyecta incrementos de producción para 2026 impulsados por proyectos industriales con un programa robusto de eficiencia interna para reducir costos y fortalecer márgenes. Temas internacionales. En el exterior hubo 2 movimientos de alto impacto. Primero, la adquisición de Exact Sciences por Abbott en una operación de $23,000 millones que la convierte en una de las compras más relevantes del año en el sector salud y de diagnóstico. Y segundo, Adobe adquirió Semrush por $1,900 millones, reforzando la tendencia global de integrar analítica avanzada y herramientas de inteligencia artificial generativa en marketing digital. En Estados Unidos, el liderazgo empresarial siguió moviéndose. Walmart confirmó la salida de Doug McMillon, como mencionamos la semana pasada, mientras que Target profundiza ajustes internos ante menores ventas. También continúa la ola de reestructuraciones en retail. Cierres, bancarrotas y consolidaciones, reflejo de un consumidor en Estados Unidos más sensible al precio y costos operativos en aumento. El cierre de la semana deja el siguiente mensaje: las empresas que crecen lo hacen por claridad estratégica. Las que se están frenando son temas de ejecución y estructura. En México, la combinación de nearshoring, tecnología y sucesiones bien ejecutadas está marcando la pauta de lo que veremos en 2026.
Economía. Temas económicos en México. La semana confirmó el enfriamiento económico que comentamos la semana anterior, pero ahora con datos más precisos. El Producto Interno Bruto, el PIB del tercer trimestre, cayó cerca de 0.2% anual, una contracción menor a la estimada, pero que refleja y reafirma sobre todo la debilidad tanto en industria como en servicios. Por otra parte, el IGAE, el indicador global de la actividad económica de nuestro país del mes de septiembre, también retrocedió y varios grupos financieros ya ajustaron su pronóstico de crecimiento de este 2025 hacia niveles cercanos al 0.2%. Hay algunos analistas independientes que estiman que el crecimiento va a ser cero o incluso ligeramente negativo. La inflación se mantiene relativamente estable, 3.57% anual, con una subyacente que no baja al ritmo deseado. Esto explica el tono prudente del Banco de México tras dejar la tasa en 7.25%. Este recorte se justificó por la pérdida de tracción económica, pero la guía futura ya no es automática. Hay que ver cómo se comporta la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, para ver si México, el Banco Central, sigue haciendo reducciones de tasas, que algunos especialistas y analistas recomiendan o sugieren que si Estados Unidos, que si su Banco Central ya no hace más reducciones como aparenta que así va a ser en este mes de noviembre, el Banco de México tampoco debería de hacer uno este 2025. El mensaje de todo esto del Banco de México parece ser: acompañamos la desaceleración, pero sin comprometer la estabilidad de precios. En Estados Unidos, el desbloqueo estadístico posterior al cierre de gobierno permitió finalmente conocer los datos rezagados de empleo. El reporte de septiembre mostró 119,000 puestos creados por arriba de lo previsto, pero con una tasa de desempleo de 4.4%, la más alta en 4 años. Por eso decíamos que probablemente no haya nuevas reducciones por parte de la Fed. Iremos viendo. Esto es un mercado laboral que se enfría, pero aún es resistente. Las solicitudes semanales de desempleo bajaron a 220,000, aunque las continuas rondan los 2 millones. Para la Reserva Federal, comentamos e insistimos, esto significa menos señales para precipitar recortes futuros y más presión para esperar claridad. A nivel internacional, el Banco de Inglaterra recibió alivio tras la baja de la inflación en el Reino Unido, mientras China mantuvo sin cambios sus tasas de referencia por sexto mes consecutivo, reflejando un apoyo monetario más prolongado ante la debilidad de su demanda interna. Europa, por su parte, mantiene una dinámica moderada con recuperación ligera en exportaciones. Talento. Escuchemos ahora a Ginny Dorado, quien hablará un poco, o más bien, quien hablará con mucho mayor detalle de lo que yo les comentaba un poco al principio. Y Ginny nos lleva al núcleo del mensaje que dejó el desayuno ejecutivo de Think Talent. Un 2026 que exigirá más que estrategia, y Ginny nos explica por qué la inteligencia artificial debe integrarse como modelo de negocio, cómo se asegura la efectividad organizacional, qué implica fortalecer el perfil del colaborador para sostener el crecimiento y también la participación de los invitados a este desayuno. Hola, gracias por escucharnos otra vez. Hoy quiero compartirte algo que considero clave para entender el 2026. No va a ser un año difícil, va a ser un año retador y que define nuestra permanencia en los próximos 5 años. Y este episodio nace de todo lo que vivimos en el desayuno anual de Think Talent la semana pasada. Mi objetivo es compartirte una visión estratégica para ayudarte a ver con claridad hacia dónde debemos movernos como empresa, como líderes y como gestores de talento. Así que arranquemos desde lo más importante. ¿Qué dicen uno con este enfoque? En Think Talent tenemos la ventaja de ver la realidad del entorno actual a través de la vivencia de las empresas en estos últimos 8 años.
Hemos ejecutado más de 600 proyectos con más de 180 empresas, desarrollado más de 12,500 ejecutivos con nuestros programas y coaching, creado más de 1,300 objetos de contenido, entre podcasts, artículos en periódicos y revistas, newsletters, cápsulas, entre otros. Y esto es para fortalecer el pensamiento crítico, entender tendencias, mejorar la gestión y liderazgo y transformar la cultura de las organizaciones. Y cuando tienes esta perspectiva, te das cuenta de algo muy claro. Las empresas no están fallando en su estrategia, están fallando en la alineación entre su estrategia, talento y la IA. Por eso el desayuno se diseñó alrededor de estos 3 ejes que vimos repetirse una y otra vez. En resumen, hay 3 retos estratégicos que definirán este 2026. Lo comparto contigo a continuación. La primera fuerza es integrar la inteligencia artificial en la estrategia del negocio. No es como un piloto, no como una iniciativa aislada, sino como parte integral del modelo operativo y como un habilitador de coeficiencia en la empresa. La segunda fuerza es asegurar la efectividad organizacional. No hablo solo de organigramas y descripciones de puesto. Hablo de procesos que fluyen, roles claros, métricas reales y líderes que gestionen a su gente de manera coherente. Que cada pieza de tu organización tenga clara su contribución a la propuesta de valor del negocio. Y la tercera fuerza es fortalecer el perfil del colaborador, porque la obsolescencia profesional la estamos viviendo y el valor del 2026 lo va a aportar quien pueda aprender más rápido. Estos 3 pilares son la base de la presentación que mostramos durante el evento. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el entorno? Eugenio Reyes, director del World Trade Center Monterrey, lo dijo con absoluta claridad. Toda estrategia debe asegurar crecimiento. Y crecer en un 2026 donde México gastará más en deuda que en educación y salud, significa que la eficiencia ya no es opcional. La conclusión es directa. Si las empresas no se ordenan de manera interna, el mercado les cobrará la factura ante su falta de alineación y efectividad. Y aquí entra la tecnología, pero solo donde la cultura lo permite. Victoria Holtz, experta en integración de IA en las empresas, fue muy precisa. Para integrar la IA, primero cambia el mindset. La IA no funciona en culturas rígidas, ni con el talento que no aprende, ni en estructuras que frenan la ejecución. Por eso lo que está en juego no es una IA que compres, sino la capacidad de la gente para adoptarla en su gestión diaria. Y aquí es donde se conecta todo lo que hacemos en Think Talent. Quiero explicarte de manera muy directa, pero clara, cómo podemos ayudar a tu organización a enfrentar el 2026 desde un enfoque integral. Recuerda que somos expertos en efectividad organizacional, transformación de cultura y gestión de talento, así como desarrollo ejecutivo y coaching integral. Permíteme darte un mayor contexto. En la consultoría de efectividad organizacional trabajamos en estructuras, roles, procesos, modelos operativos y claridad organizacional. Esto da orden, velocidad y accountability. En la consultoría de gestión de talento nos enfocamos en conectar talento con estrategia, en tener procesos integrales de talento, en que tengas modelos de competencias, en que defines un perfil del colaborador del futuro, rutas para desarrollar skills críticas y retención e identificación de tu talento clave y posiciones críticas. Esta parte es fundamental para que la IA funcione dentro del negocio. En la consultoría de transformación de cultura acompañamos a las empresas a identificar su cultura actual, a definir la cultura requerida, a activar comportamientos clave y transformar el liderazgo para poder ser sostenido. Sin cultura no hay transformación y recuerda, la cultura se merienda tu estrategia. En la consultoría para fortalecer estrategias de capacitación y desarrollo, somos expertos en diseñar y operar universidades corporativas y definir un enfoque de una capacitación técnica. Creamos soluciones de desarrollo a la medida, entre academias, rutas de formación, currículas alineadas al negocio, experiencias de aprendizaje y un desarrollo acelerado para tu talento clave. Esto crea capacidades organizacionales. Y por último, pero no menos importante, somos expertos en gestión de talento y de cambio, porque las transformaciones no se implementan solas. Somos expertos en planes de cambio, comunicación, activación de líderes y adopción organizacional. Aquí es donde aterrizamos las grandes decisiones del negocio y hacemos que se viva en el ADN de tu empresa. Además, como sabes, somos expertos en desarrollo ejecutivo. Contamos con más de 15 programas de desarrollo en liderazgo para desarrollar habilidades en equipos, en líderes y colaboradores, así como fortalecer a la función de recursos humanos. Y lo complementamos con coaching individual. Más de 650 ejecutivos que han pasado por este proceso lo dicen, pues buscamos asegurar que las nuevas conductas
que requiere tu organización realmente se instalen en tus ejecutivos. Cuando juntas todo esto, es evidente que el 2026 exige mucho más que iniciativas aisladas. Exige alineación total entre estrategia, talento e inteligencia artificial. Y ahí es donde Think Talent se convierte en tu socio estratégico. La incertidumbre no es el problema. El problema es llegar al 2026 sin orden, sin cultura lista, sin talento preparado y sin una IA integrada al negocio. Este es el momento de tomar decisiones estratégicas. Si quieres que tu empresa sea más eficiente, que adopte la IA de forma inteligente y fortalezcas tu talento para competir, obviamente Think Talent puede acompañarte en este camino. Y recuerda, en tiempos inciertos, la alineación hace la diferencia para crecer y permanecer. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cultura. Escuchemos a Isca González, quien hoy nos platica de la reciente adquisición por parte de la empresa Zoom de una plataforma especializada en entrevistas y análisis de talento apoyados en inteligencia artificial. Zoom adquirió Bright Hire, una plataforma de entrevistas impulsada por inteligencia artificial y personalmente, amigos, una de mis favoritas. ¿Qué significa esta unión? Zoom es el lugar donde se realizan millones de entrevistas cada mes y Bright Hire es una plataforma especializada en contratación y selección con inteligencia artificial que utilizan empresas como Canva, Zapier y Greenhouse. Bright Hire genera notas automáticas de entrevista y tiene una gran capacidad para generar también datos objetivos de esas entrevistas, lo que permite a su vez estandarizar y colaborar para la toma de decisión en los procesos de selección. Con esta unión, ¿qué es lo que va a suceder en el mundo de las entrevistas que están impulsadas, apoyadas y analizadas por inteligencia artificial? Para Bright Hire esto significa innovación acelerada. Y también para Zoom, porque la tecnología y escala que tiene a nivel internacional le va a permitir a Bright Hire desarrollar nuevas funciones de inteligencia artificial a una velocidad que antes no se hubiera pensado. Integraciones profundas también porque se va a poder trabajar en el flujo completo de entrevistas, desde agendar, grabar, analizar, colaborar. Cada vez va a ser mucho más fácil y va a estar conectado. Como decíamos al principio, Zoom es la plataforma donde ya se hacen todas las entrevistas en muchísimas empresas. Entonces, esta integración va a ayudar mucho a que se automaticen también esos procesos y por lo tanto se agilicen los procesos de coordinación de entrevistas que, amigos, lo hemos platicado aquí también, es siempre un cuello de botella en muchas organizaciones. Bright Hire, que por cierto ya había yo también platicado aquí en People Trends de esta herramienta y porque me encanta, dicen que seguirá operando como una marca independiente dentro de Zoom, que va a mantener su misión, su equipo y la gran ventaja, como decíamos, pues con un alcance mucho mayor. Amigos, estamos entrando ya en una nueva era. La experiencia de contratación ya no va a depender solo de quién entrevista, sino de cómo la inteligencia artificial ayuda a que este proceso sea mejor. Las empresas, lo hemos platicado semana con semana aquí, ya están transformando sus procesos rápidamente y los reclutadores y candidatos que entiendan estas herramientas van a tener una ventaja competitiva en 2026. El futuro del reclutamiento, amigos, está en la transparencia del proceso. Cuéntenos ustedes qué opinan. Que no se nos escape. Las relaciones sentimentales entre jefes y subordinados, ¿sí o no? Un nuevo estudio encabezado por Emily Nix, economista de la Universidad del Sur de California, aporta evidencia rigurosa a un tema que suele discutirse más desde la intuición, desde el corazón, que desde los datos. El equipo trabajó con un conjunto de información excepcionalmente detallado de Finlandia: historial salarial, puestos, movilidad interna y registros de convivencia. Con ello pudieron seguir paso a paso cómo cambian los ingresos cuando una persona colaboradora inicia o termina una relación con su jefe o con su jefa. La primera conclusión es matizada: sí existe un beneficio inicial. Las mujeres que comenzaron una relación con su jefe registraron un aumento promedio del 6% en su salario
comparadas con mujeres que iniciaron una relación con alguien senior pero de otra empresa. Ese diferencial se fue construyendo durante los 2 años previos a que la pareja comenzara a vivir junta. Pero el giro más relevante que arroja este estudio aparece al terminar la relación. Las mujeres que rompieron con su jefe vieron caer sus ingresos 18% en solo un año, y esa caída siguió profundizándose durante los 4 años siguientes. En el caso inverso, hombres con sus jefas mujeres, el aumento inicial fue incluso mayor, pero quienes se enfrentaron al deterioro más severo fueron nuevamente las mujeres, muchas de ellas incluso saliendo del mercado laboral. Este impacto tampoco es menor para las organizaciones. Aquellas donde existieron relaciones jefe-subordinado registraron una disminución de 6 puntos porcentuales en retención de talento, impulsada por percepciones de favoritismo. Todo este estudio es un recordatorio de que cuando se mezclan dos cosas que no deberían de mezclarse, es decir, jerarquía y afecto, los efectos profesionales suelen ser mucho más profundos de lo que imaginamos. Hoy Yeshua Gómez nos acompaña para analizar un tema que está transformando al mundo laboral: la inteligencia artificial, el uso de avatares y el impacto que todo esto puede tener en los despidos y la reconfiguración del empleo. Esta semana tuve la oportunidad de acudir al desayuno de Think Talent, invitado por Ginny Dorado y por Roger Segovia. Y la verdad es que estuvieron bastante interesantes las conferencias magistrales impartidas por todos los ponentes, pero hubo una en particular de Victoria Holtz en donde platica referente al tema de la inteligencia artificial, pero enfocada directamente a las relaciones laborales. Y hubo un ejercicio en el cual alguien del público se encarga de darle retro a una persona hasta el punto de despedirla, y esta persona era una persona virtual. Y está bastante interesante ver cómo va y viene, le contesta, le dice que por qué, le dice que no va a firmar, le dice que va a traer a su abogado. Bastante interesante, como si fuera una interacción humana real. Terminó ese ejercicio e inmediatamente después hubo uno en donde, en teoría, como el líder, el director de la empresa, le daba retro a esta persona que había despedido a esta persona virtual. El jefe también, una inteligencia artificial, en donde le dice y le analiza que pues, volteó mucho a la izquierda, que no estaba prestando atención, que titubeó. No, una cosa impresionante. Creo que esto pues viene a revolucionar el mundo desde todas las perspectivas. Razón de ello es que hoy quiero tocar un tema pues que ya está alcanzando a las empresas en el mundo y que en México tarde o temprano nos va a llegar. Se trata de los despidos virtuales y los despidos con inteligencia artificial. ¿Qué está pasando en el mundo? En distintos países ya vimos varios casos de empresas que despiden a su plantilla por medio de Zoom, en reuniones de 3 minutos, por WhatsApp, por email o inclusive en mensajes automáticos en sus propias plataformas digitales. Y hay algo más polémico: los despidos por algoritmo. Hay distintas empresas que han desactivado cuentas automáticamente por supuestas quejas o anomalías. Esto ya ha generado regulaciones en Europa que obligan a las empresas a intervenir humanos en la decisión, a explicar el porqué de algoritmo y a permitir impugnaciones. Porque pues, en realidad una máquina no entiende de dignidad, de contexto ni proporcionalidad. Son números, números y números, ¿no? ¿Y esto cómo funcionaría en México? Aquí va lo importante. El despido virtual por Zoom o por WhatsApp, acuérdense que la Ley Federal del Trabajo exige un aviso por escrito con causa y entrega formal. Un despido que solo sea verbal o virtual casi siempre va a terminar calificando como un despido injustificado. Y el despido por inteligencia artificial, pues si un algoritmo decide quién se va o quién se queda,
la verdad es que va a ser muy difícil acreditar la causa, no hay un responsable en la decisión y puede haber sesgos o discriminación inclusive. En México esto implicaría, insisto una vez más, casi siempre un despido injustificado y posibles reclamos adicionales. ¿Cuáles son las recomendaciones rápidas para las empresas en razón de todo esto que hemos estado viviendo? Pues 1, la intervención humana es obligatoria en toda decisión de despido. 2, todavía en México se necesita un aviso por escrito y una trazabilidad del proceso, que haya causas realmente justificadas. 3, acuérdense que ya hemos platicado, la inteligencia artificial es solamente para análisis, para ayuda, algo complementario, nunca debería decidir por los humanos. 4, revisar estos sesgos algorítmicos que pudieran existir. 5, pues debe haber un protocolos internos para despidos virtuales. Si realmente decides ir adelante con los despidos virtuales, pues acuérdense que hay un proceso que la Ley Federal del Trabajo que debes de seguir, ¿no? 6, pues obviamente una comunicación digna, clara y respetuosa. En fin, la tecnología ya forma parte del mundo laboral, pero el despido sigue siendo un acto humano que requiere empatía, formalidad y legalidad. Nos escuchamos la próxima semana. Y así cerramos el episodio 104 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 25 de noviembre. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita y también activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia y me encuentra en X como @RogeSegovia y en mis columnas del periódico El Financiero, el periódico El Norte y la revista Players of Life. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted. Nos escuchamos la próxima semana.